con el mundo fútbol. Bueno, muy bien, metámonos un poco en la actualidad, Arranquemos. si les parece. Ayer, durante toda la tarde, antes de todo esto, de que pasara lo que pasó Pasaron cosas. deportivamente, en el contexto de la cumbre de AmCham, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya saben, la Cámara de Empresas de Estados Unidos en la Argentina, ya cada vez más conocida, un evento de mucha relevancia, que quizás sea el más importante por ahí, uno de los más importantes del mundo La AmCham ha empresario. tomado una voz en la que hubo un momento en el que todas las cámaras empresarias empezaron como a bajar un poco el tono y a tener cuidado con las declaraciones públicas en Argentina en los últimos años. Me parece que ahí fue valioso el rol que tomó AmCham, marcando como algunas posiciones institucionales y un poco históricas, haciéndolas visibles cuando el resto de las cámaras y entidades empresarias estaban en un lugar quizá más acomodaticio. Perdón, de sectores por fuera de la política, el comunicado de AmCham sobre la caída de Ficha Limpia fue el más duro que leímos, digamos. No, lo que digo es que si lo habrán notado, hubo una especie de diálogo entre gobierno y empresarios. Desde el atril, ¿no? Desde el atril, ¿no? Se armó a lo largo del día. Estábamos ayer a la mañana haciendo el programa y empezaban los títulos. Veía la portada de Infobae y empezaban a aparecer los títulos de lo que decía, no sé, el titular de AmCham. Después vino Caputo, después vino Milei y empezó a haber una especie de intercambio. Estuvo buena parte del gobierno ahí, pero también hubo un montón de gobernadores, dirigentes políticos de la oposición. Entonces, es un foro interesante con una posición o una mirada estratégicamente bastante alineada con la del gobierno en términos de plan económico, pero que no se ahorra nunca el reclamo, bueno, de hecho el reclamo sobre la institucionalidad, y ayer el título del evento era el desafío de la competitividad, ¿no? Como, bueno, listo, vino bien hasta acá, pero ojo que ahora hay otra agenda para adelante, ¿no? Claro, porque... Perdón, y la institucionalidad ayer como valor, ¿no? Como eso que le preguntábamos ayer a Ahmedchet, ¿no? Si el espacio del que forman parte fue siempre el muro de contención en materia de agenda institucional, con todo lo que se pueda decir sobre eso. Bueno, ¿qué queda si se amalgaman por completo los dos espacios, no? Y además ayer, en esto que dice Carolina Amoroso, el graf marca muy bien, porque ayer era económico, pero era recontra político. Hace tiempo que AmCham no calzaba justo entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. O sea, los empresarios, lo decía, no recuerdo su nombre, de ADCAP, que vino ayer cuando decía, están mirando la elección. Claro. Milei dijo esto, juntos ganamos por 10 puntos. El presidente de la Nación diciendo, mirá, Macri, te voy a dar un mensaje. No estoy peleado con vos, viste que es... no es personal. Claro, no es personal. En las redes sociales, a ver, reposteando el posteo de Agustín Laje que dice, el PRO murió. Pero es como te pego en las redes, pero en la vida real te digo, mirá, Mauricio, vamos al acuerdo, te lo traduzco, es con o sin vos elegís, si estás o no estás, se hace indistinto. Que dijo Milei, si vamos solos, o sea, si la Libertad Avanza enfrente al peronismo, en un tono de excesiva confianza, quizás dice, le ganamos por muy poquito al peronismo. Ahora, si nos salíamos con ustedes, nos aliamos. Si se pintan de violeta, porque él lo dijo muy claramente. El violeta es el color no es amarillo violeta, esto es violeta. No. Si se pintan de violeta, es muy fácil. Le ganamos por 10 puntos. Totalmente. Y después vino la voz de Cristian Ritondo, que para entender el contexto... Era lo que más esperaba todo el mundo ahí, ¿eh? Pero tempranito. Hablé mucho con la gente que estuvo ayer ahí. Y decían como, todos estaban esperando a ver qué decía Ritondo. Bueno, De Loredo también, que se alineó con el del radicalismo. Un poco más claro, de cómo seguía la mano, ¿no? Básicamente, de cómo seguía la mano. Fue como un respiro de alivio cuando dijo Ritondo, para ese mundo vamos a ir todos juntos. Lo vamos a hacer. El tema van a ser las condiciones. Las condiciones van a ser muy malas para la estructura del PRO. Quizás no para algunos dirigentes en lo personal. Pero antes de pasar a eso, ahora vamos a escuchar. Perdón, premios para los que saltaron antes, ¿no? Total. Sí, pero yo creo que a veces la política es cruel y a veces saltar antes te dice, ya está dentro. Ya está. Veremos. Vamos a negociar con el que todavía no saltó. Tipo como un Valenzuela, por ejemplo. A priori debería tener un premio. En los hechos, no sé si la verdad, yo quiero esperar el cierre. Ahora viene los Sí, es verdad que la Libertad Avanza tampoco es un espacio que premie particularmente la lealtad, caso Ramiro Marra, ¿no? Total. Como... O quizás saltar no te genera... A ver, es un... sé que venís por necesidad ahora,
Entonces, vení tranquilo. Claro. Vení. No, igual quiero la receta, después vemos. Quiero rescatar esta idea del mundo empresario, que es que el interés por no volver a políticas del pasado. Que eso sí lo remarcaban una y otra vez. El interés porque los resultados electorales no expresen la posibilidad de regresar a lo que ralentizó, obturó e impidió el desarrollo económico de la Argentina. Ese es el gran asunto. Por eso determinante. También, por eso se instaló tanto el debate político. La presión a Ritondo, ¿no? Escuchando a Ritondo, porque más allá de lo electoral, que siempre... Sí. Bueno, entonces, si le conviene o no le conviene, la presión estaba sobre los empresarios que le decían, Cristian, más vale que lo hagan. Entonces Ritondo decía cosas como esta, mirá. Sería con el partido PRO, con la Libertad Avanza, no dentro de la Libertad Avanza. Yo soy presidente del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO en la provincia de Buenos Aires, que, como dicen en la calle, vayan juntos. Así que vamos a ir juntos, voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y lo mejor para la provincia de Buenos Aires, para terminar con el populismo. Bueno, ahí está, listo. Confirmado que arrancan las negociaciones y ahí, bueno, el universo de opciones que tiene que intentar acordar Ritondo. Macri es muy futbolero. Macri se fue a Madrid, tiene cuestiones como expresidente, como la FIFA también. Sí, vi una foto. Pero en términos futboleros, alguien de Macri me lo planteaba así. El partido lo perdimos en nuestra casa, ahora tenemos que intentar que no nos metan 6-0. Si perdemos 1-0, bueno, Mauricio, está muy bien. Mucho enojo con Macri, ¿no? Muchísimo. Haberse ido, ¿no? Mucho enojo. Muchísimo. Bueno, el tipo... Pero Macri es así. Macri es como, por momentos, es muy destemplado. Y porque la estrategia fue equivocada. Sí, pero al mismo tiempo se va el tipo, ¿viste? Como que... Sí. Un momento de contención a... Sí, o una bajada de línea fuerte, decir, bueno, la tropa, vemos qué hacemos. Sobre todo los que se mantuvieron leales a vos están... ¿Ustedes hicieron el approach de tratar de ver qué está pasando hacia adentro del gobierno de la ciudad? Es impresionante el silencio y el desconcierto que hay ahí adentro, ¿no? Tengo un dato tremendo. A ver. Tenés el mismo dato que yo. No creo. Incorporaron a alguien a la mesa muy chica. Eso quiero que me lo cuentes ahora. Bueno, déjalo contar un dato y vamos con el otro. Lo que me contaron es que me decían, está en un estado tan de shock Jorge Macri, que quienes lo rodean dicen, no sabemos si es que está pensando, anda con un papelito que nadie lo ve, es una suerte de anotador donde dicen, lo vemos tomando nota, de golpe frena, está yendo a algún lugar, abre el cuadernito, toma nota, cierra, mira, piensa. Y me decían, no sabemos si es un estado de shock de para dónde reacciono o tengo que calmar, hablo con Mauricio y cuando vuelva Mauricio hacemos todo lo que haya que hacer. Pero me decían que es un estado de Jorge, no va a hacer nada sin... Y todo el alrededor, muy fuerte todo el alrededor, desconcierto y silencio. Bueno, incorporaron a... No hay nada para decir, porque genuinamente no hay nada para decir. ¿No? El dato por es ahora que... cambio no. Por ahora no. El dato es que la incorporaron a Gabriela Michetti. La sentaron en la mesa chica. Hay una mesa muy chica. Muy chica, pero más chica de lo que se cree. Una mesita de café. Una mesa muy chica, muy redonda, donde hay 5 o 6 personas. A ver, ¿quiénes están ahí? Muchas de esas personas no son funcionarios. Muchas personas no tienen cargo, porque cargan contra Caputo que no tiene cargo. Bueno, también hay alrededor de Jorge Macri personas que no tienen cargo y que asesoran. No voy a hacer detalle, no voy a hacer lupa, porque es información muy certera esta. Pero lo que me surge es que a esa mesa la acaban de sentar a Gabriela Michetti. Porque hay que tomar un rumbo y no se sabe cuál es. Ese es el cierre. Gabriela Michetti es una figura con la cual el PRO ha sido ingrata, digamos, como espacio, ¿no? Ingrato como espacio. Y ella fue muy leal. Fíjate que no habló hasta que habló en Infobae a la tarde. Claro. Por pedido casi de Mauricio Macri, expreso. Claro, vino acá con los chicos. Acá la discusión es, ¿te interviene el gobierno porteño Mauricio cuando vuelve y entre los dos decisiones? Es muy difícil. La estrategia de Macri fue equivocada. Fue equivocadísima. Entonces, equivocadísima. Macri se va y vas a poner a la gestión de gobierno y al espacio político en pausa hasta que tu dirigente
el que tuvo la estrategia equivocada vuelva de vacaciones. Entiendo que no es lo que esto, quiere hacer entiendo Jorge que Macri. no es lo que dice vacaciones, lo digo intencionalmente, ¿no? Pero va a una charla sobre Vargas Llosa y va a un evento... Pero a mí alguien me lo ponía como un ejemplo muy concreto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los contratos más Es muy sensibles... difícil pensar que sos el quien quiere dirigir un espacio y que todo tiene que estar en pausa en función de tus tiempos personales. Perdón, igual hay también cierta disfuncionalidad hacia abajo en las segundas líneas del espacio. ¿Por qué digo? Bueno, porque... Si muchos de esos son los mismos que cuestionaban que Macri participara y acompañara a los Penato en toda la campaña y que a su vez también esmerillara la confianza en eso, y ahora le piden que se haga presente para hacerse cargo de ordenar el post. Digo, ahí también hay segundas líneas que tienen que madurar en términos políticos también, ¿no? Sí, Como sí, decidite, obvio. o Bueno, querés pero una eso... figura casi paternalista o no la querés, obvio. digamos. Pero si la criticás porque no funciona la estrategia, después no la pidas para ordenar el desastre, ¿entendés? Pero manda él, ¿se entiende? manda él. Manda O sea, él. es una cuestión de adultez política también, No, está bien, en segundas líneas que tienen ya El tema son bastante los recorrido. contratos más sensibles de la ciudad. Claro. Porque más allá de lo electoral es, bueno, entonces rompes algunos vínculos que tiene Macri, o sea, Mauricio Macri en la ciudad, los rompes y haces tu camino, ¿o no? Pero eso es bastante más elaborado y bastante más hacia adelante. Vos, me parece que lo que necesitas hoy es gestos políticos de Gestos dónde está el políticos. espacio. Bueno, la única voz de ese espacio hoy es Ritondo diciendo lo contrario de lo que dijo Macri hasta ayer. Sí, en definitiva. Claro, que vamos a ir a un acuerdo. Vamos a ir a un acuerdo. Exacto. O lo contrario a lo que quería Macri. O asumiendo el lugar en el que te deja la derrota. Exacto. Bueno. Sí, después ver... no nos olvidemos que hay una calentura de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri que es completamente insoslayable, ¿viste? No nos olvidemos que ahí hay algo que con la gestión... Y yo lo de Michetti lo decía porque ¿cuál es el plan para adelante? Porque van a querer seguramente no perder el bastión. Entonces, ¿cuál es el plan? Tenés una luz de amarilla bestial o roja, te diría. ¿Cuál es el plan para adelante? Ahí está el desconcierto. En cuál es, más allá de la discusión por la provincia de Buenos Aires, que es la discusión política por antonomasia ahora, pero... Acá, con todo resentido, para adelante, ¿qué hacemos? Para mí hubo mucho para rescatar de la nota con Horacio Rodríguez Larreta. Yo ayer miraba de vuelta partes de los cortes y me parece que antes de preguntarse por cuestiones que tienen que ver con estrategia política, con narrativa política, cómo vas a hacer para que ese electorado que te elige a vos en diferenciación con la Libertad Avanza dijera que te vas a amalgamar, eso me parece que ya como de un trazo fino. ¿Qué vas a hacer para gestionar mejor? Absolutamente, es eso. Como casi que te diría que la libretita, si va en la línea de... Y en ese sentido me parece que Larreta la ve. Es eso. Vio esa grieta. O sea, Larreta pega por esa grieta. El gobierno pega por la idea de nacionalizar la elección, pero Larreta permea en esa grieta. Bueno, y los 8 puntos de Larreta permean ahí. Sí, lo que pasa es que, se lo decíamos el lunes también, ¿no? No tiene otro destino. Porque si él va con un discurso crítico al gobierno nacional, sabe que puede perder votos en una ciudad donde claramente había apoyo. Lo que pasa es que vos te jugaste una bala que entonces él se concentró, pasó de ser candidato a papa a decir... Estoy preocupado por el bache sin ningún problema. Y mil cosas para criticar sobre la gestión y la estrategia política de Larreta. Lo que quiero decir es que él jugó una bala que entró por algo. Y entró porque parte de eso... Definitivamente. Claro. En el fondo recogió un reclamo real. Nosotros hablamos de la rosca y del poder de personas que negocian un montón de cosas que después en muchos casos son por beneficios económicos propios. Sí. Pero en el fondo es gestión. Yo te hago una votó el 15% de la ciudad, de un 50% que no votó en tu bastión. Entonces, lo que está pensando el PRO es, si en 2 años perdemos la ciudad, ¿a dónde vamos? Se acabó todo. Porque Frigerio dice que hay que armar una liga de gobernadores. Torres hace lo mismo. Todos están como diciendo, bueno, el porteño, definan ustedes. Vidal, de bonaerense a porteña. De porteña a bonaerense. ¿A dónde vamos? Y lo que está diciendo Milei es, tranquilos, hay lugar. Vengan al continente violeta. Y acá estamos listos para armarlos. Mirá, medio contrafáctico, pero si hubiera sido esta una elección a jefe de gobierno porteño. Uy, no era. Digo, si esta hubiera sido una elección de jefatura de gobierno porteño, alcalde, el único que tenía una idea de ciudad era Larreta. Era Larreta.
Sí, de y todas entraba maneras, ahí en esa herida, tocaba esa herida donde se mete, en esa grieta se metía él con un discurso. Es que en parte se plebiscitó la gestión. Se plebiscitaron dos cosas. La gestión nacional, Adorni y Milei, digamos. Sí, total. Y en parte la gestión de la ciudad. Totalmente. Acá hubo dos cosas que se refrendaban o no, digamos. Sí. Una se refrendó y otra no. Sí, obvio. Qué pelote. Muy bien. Sí, me quedé pensando en si fuera una elección a jefe de gobierno porteño. Me parece que es difícil porque los actores hubieran sido distintos. No, hubieran sido distintos. El PRO no hubiera jugado con los Penato. No. Y la UCR, la versión cívica que estaba dentro. Porque Larreta hizo una gran elección, tuvo una estrategia política impecable. Ahora, de 8 a 31 para ganarle a Adorni, le falta un montón. El PRO hubiera jugado. O sea, le falta un montón. seamos realistas. Le falta un montón. El PRO hubiera querido una reelección de su alcalde en este caso. Y Lustó hubiera ido para adentro. Claro, hubiera sido muy hubiera tenido a Adorni viendo si era atractivo o no. Pero la como dijo participación hubiera sido distinta, ¿eh? Claro. La participación hubiera sido distinta. Pero yo creo que buena parte de la caída de la participación tiene que ver con que se elegían legisladores y nadie cree que sean relevantes los legisladores Exactamente. en tu ciudad. Y vos de doblaste. Vuelvo al tema en Cham. Sí, Milei dijo que estaba regalado.